Bueno, ya hemos preparado el mate, 14-10 minutos. Como debe ser, arranca esta edición de miércoles. Después tengo cosas que decir de mis compañeros de la mañana. 9 de octubre del 2024. Estamos al aire por la radio de la Coopera. En la puesta en el aire, selección musical. En el control está el señor Brian Álvarez. Bueno, Juan. Ya me lo metiste a Dorn, hijo de la gran. En la producción y co-conducción estaba moviendo toda la botonera el señor Sandro Batman Díaz. Andaba con cefalea ayer el señor. Con cefalea le clavó, con dolor de cabeza. Pues ya el otro día antes andaba, ¿viste? El día anterior ya estaba así. Que el día anterior, ya andaba, antes de ayer ya estaba así. Para mí es alergia, No sé, después vamos ¿alergia a qué? A nosotros, no tiene alergia a nosotros dos, claro. A la primavera te diría, pero la verdad que la primavera está brillando por su ausencia, te digo. Sí, hay streaming. ¿Hay streaming? Hay streaming, sí señor, hay streaming y se escucha. Y se escucha muy bien. Muy bien. Se escucha perfecto. Terigilio. Está el señor Julián Quiró. Denle el crédito, dijo esta mañana. Denme crédito, hijo de mí. ¿Quién dijo? Él. Ah, bueno. Claro, ¿Qué más crédito quiere que le demos? Siempre le estamos echando flores. No, siempre que me den crédito. Buenas tardes, dije, valórenme. Porque acá cumplo varias funciones y el streaming de ustedes salen impecables, hasta tu perfume se siente en el streaming. Bueno, digan que comió Beto hoy, entonces sale el olor a perfume por el streaming. Ahí va. Yo me puse el perfume, vamos a decirlo, me puse el perfume para compensar el olor a tortilla de papa. Mire lo que agarré yo para neutralizar el olor a tortilla de papa que traje en mi casa. Tirado con agua, Claudia, disculpa. Sí, chicos, yo había traído uno de reserva, lo fondí por ahí, el rosado tiene. Éramos pobres, dijo el negro Olmedo, éramos tan pobres que los tiramos con agua tibia le pusimos, Claudia. Mentira. Son detallitos. ¿Quién es? Sí, el mismo. Tampoco exagerado. Pero para. ¿Quiere que me ponga así? No. Tire. Hay que. Pero ese no funciona bien, hay que sacar. Gente, me bañé, por la duda le aviso, me bañé. El tema es que tengo la. Hay que pasame eso, porque yo acá. Qué vergüenza. Pasame eso. Lo odia, Claudia. Yo te voy a decir una cosa. Yo preparo. No vuelvan a hacer eso. Yo voy a decir esto. Yo voy a decir una cosa. Una sola vez, Claudia. Una sola vez. Y nunca más. No la cámara. Yo preparo el ¿cómo es que se llama? ¿Qué hereje? Sí, yo preparo el suavizante con alcohol y agua y de un aroma que a mí me gusta mucho, que acá también pegó, porque a todos les gusta acá. Entonces yo preparo cada tanto y lo traigo acá y se lo gastan, se lo toman como si fuera cerveza. Yo no sé qué hacen y después hacen estas chanchadas, un multimedio prestigioso de la ciudad. Éramos tan pobres, dijo el negro Olmedo. Yo, a ver, no sé si me toma ahí el streaming. Esta porquería. O sea, esto acá vienen funcionarios, viene gente de ONG, ha venido gente muy grosa acá, artistas re importantes, llegan y usted tiene esto. Así yo no. Esto es una porquería, chicos. Después va en el corte, cerramos la puerta, pasamos llave. Una porquería esto, que chicos. No termines con él. Sí, no pues yo le traía un poco de reserva porque también dejé acá un poquito de reserva y lo guardé, lo guardé para que no pase esto. Eso es una porquería. Cualquiera que entra, vos sabés que esto llama la miseria. Esto es como coser las medias. Todo. Normalicemos coser las medias, chicos, porque están carísimas. Pero de media. 51, no, 60, 5 lucas sale. 51, 60, 51. ¿Cuánto sale un par de medias? Depende. No, pues si te compras, viste que hay unas que las compras por docena, que salen, esas salen más baratas. Bueno, pero tenés que yo te digo una marca. No, lo podés comprar acá también. Hay gente, buscar en el marketplace que está todo. Lo que necesites y lo que no sabés que necesitas está en el marketplace. Igual te contestan cuando se les canta el traje. No, porque te les caerás mal vos. A mí me contestan de toque. Pero ¿cómo? Si yo estoy identificado como un empresario exitoso, bueno, dice que a este le vamos a cobrar más porque a este le vamos a cobrar más porque este es empresario. Claro, este es grosso. Cobramos pauta millonaria. Claro, ¿no? Sí, esto del la cosa que una cosa así. Venga que tenía que conseguir un puto disfraz de Spider-Man el otro día
perdón por el exabrupto, por decir Spider-Man. Por decir Spider-Man. Amarilla. ¿Se acuerdan del tema de los bandos, los interbandos famosos y demás? Bueno, a nosotros nos tocó secundario, primario, todo un color distinto. Vos ni siquiera esa suerte de decir, bueno, me tocó los 3 bandos rojos. No. Sí. A mí uno rojo, el otro amarillo y el otro azul. Claro, bueno, sí. A mí me tocaba amarillo. Ninguno de mis chicos tenía nunca ropa amarilla. Nunca, ¿viste? Jamás. ¿De dónde? ¿De qué lo va a disfrazar? Bueno. ¿De canario? Pero bueno, ¿de qué? Se ríe, ¿de qué lo va a disfrazar? Bueno, pero ahora sí es verdad, lo de los superhéroes, a nosotros nos tocó también en el curso de Alfonsina, nos tocó superhéroe, pero no teníamos traje de superhéroe para ella, pero teníamos traje de supervillana. Ah, pero así bueno, que fue de villana. Cumpla con el requisito del color, vamos a andar. Fue de villana Harley Quinn. No me digas. Así que bueno, ahí zafó. Sí, zafó. Bueno, el mío quería, y le tocó bando rojo, no, yo quiero el de Spider-Man, está hecho un oso. ¿De dónde le conseguía uno de Spider-Man para que... Talle 16. Claro, no conseguiste el 16, porque ya es un pibe grande, un pibe de 16 no te usan un traje de Spider-Man, pero uno de 9 con talla 16 no conseguía, entonces digo, Marketplace. Ahí entró, viste, el Beto, había 4 aparecieron, pongo disfraces, alquiler de disfraces, había. De los 4 le escribía 3. 7 de la tarde. Digo, bueno, me contestarán en media hora, estarán trabajando. A las 8 me contestarán. Tengo tiempo de ir a buscarlo, alquilarlo, porque alquilaban encima. Te lo alquilaban, no te lo vendían, ¿viste? Claro. Entonces mejor, vos dejás una seña, después lo devolvés, te devuelven la seña, chau. Listo. Y solucionaste el problema. Los 3 que busqué tenían esa condición, escribo, está disponible, los 3. Digo, bueno, Beto trabajaba, subía nota y pispeaba. Nada. 11:30 de la noche. 11:30 de la noche, 1. No tengo ese talle. Necesito un talle grande porque le digo, si no te lo voy a alquilar y no se lo va a querer poner, no le va a andar. ¿Y a dónde está? Le digo, ¿yo lo puedo ir a ver? ¿Viste la Armada? Más allá todavía. Y sí. ¿Viste? Porque te pasan esas cosas también. Estás a contramano, 11:30 de la noche. Entre que voy, vengo, 25 minutos para ir, 25 para volver. No, gracias, le digo. Y al otro día me contestaron los otros 2 cuando el pibe ya estaba en la escuela. Claro, disfrazado de cualquier cosa, con cualquier cosa roja que encontramos, ¿viste? Ya fue. La próxima. Disfrazate de luchador, de superhéroe, de lo que sea. No quería poner. Le digo, ¿sabe qué? De Papá Noel. Es un superhéroe que nos trae todos los regalos. Le teníamos la gorra roja ahí, un par de boludeces, chao. Y agarró viaje, porque también si no se lo quería poner, chao, listo, iba a tener que ir de Guadalupe. Claro, bueno. Pero bueno, no te contestan, cuando estabas apurado no te contestan al otro día, entonces... sí, yo llegué, también le va a los que alquilan disfraces, digo, que no contestan rápido. Debe ir bien, sí, porque todos caemos en eso. Sí, Claudia, y no es que te cobran 2 mangos, ¿Cuánto está el alquiler? ¿Sabe cuánto está el alquiler? Me imagino 10.000 pesos. Sí, señora, 10.000 mangos y con seña, vos dejás una seña aparte. Claro, dejas como una garantía, sí. Claro, para que lo devuelva, si no, claro, por la duda se aseguran de que se lo lleve y después te devuelven las 2 lucas. Sí, yo igual tengo, ¿sabés que tengo un... Tenés un ajuar ahí como... Tengo un ajuar, por ejemplo, viste, de paisana, de dama antigua. Pero viste cosas que te van a pedir ahora cuando te piden una cosa amarilla, roja, azul. Va quedando, por ejemplo, de Zoe, me han quedado las cosas de... Claro. Y después de paisanita y todo eso, le armás ahí. Hemos hecho todo y después yo... aparecieron, vos te vas a reír, aparecieron unos trajes de cuando yo era chica, de la tarantela. Y con eso de la tarantela que sirve para varias cosas, sí, de la negrita también apareció, y una de no es de paisana, es como... Sí, tipo de paisana es como un vestido de paisana. Ajá. ¿Viste? No la pollera, es como un vestido de paisana, así rosado, re lindo. Vender empanadas. Sirve para multipropósito. Todo. Así que todavía le quedan grandes, todavía le quedan grandes, así que el de la tarantela ya le anda, pero el otro está guardado ahí porque en algún momento vamos a decir, a Alfon le toca. Alfon le toca. Y después de la antigua tiene porque que lo heredó de la hermana. Claro. Claro. Así que ahí está. Sí. Zafa. Cuando fue el que tuvo que hacer la hermana no había del talle. Entonces le agarré y dije, bueno, vamos con ese, un talle más era, y le hice como unos frunces, le puse unos moños, unas puntillas, divino le quedó. Y ahí está el traje de la dama antigua. Antes era más fácil porque cuando no había esta disparada económica, vos ibas a cualquier casa de cotillón, ibas, lo comprabas y se lo dejaba para que juegue. Por eso te digo, claro. Ahora podés comprarlo.
No, carísimo. No, señor. Hay que cuidar el mango. Mirá lo que estamos hablando, sí, Claudia. Sí. ¿Y con qué arrancamos? No sé con qué arrancamos, sé con pero qué bueno, nos fuimos por las ramas. 14:20. Estamos en este miércoles. Estamos hablando de la crisis, estamos hablando de esto. De la crisis del aromatizador. Del aromatizador, pero bueno. Mirá ¿cómo le va al señor? ¿Bien? Víspera del cumple 62. ¿No? ¿Estoy bien? ¿1? 62. Es un pendejo. 62 pensé que cumplía mañana, pero 62 le voy a poner. ¿Hay que jugar al 62? ¿Quedó negro o no? Sí, está bronceado. ¿O se está bronceado? No, está bronceado. Ya le quedó. Ayer. ¿O no? Ayer, porque el sol acá te engaña. Pero estuvo trabajando en el techo. Arregló todo, reparó toda la membrana. Esperemos. Llové ahora. Dale, dice ahora que arreglaste no va a llover en todo el verano. Acordate lo que va a pasar. Porque es así, ¿viste? Dicen, no, se filtra, puteando todo el año porque se llovían 2 gotas y se inundaba todo. No va a llover nunca, acordate. Ahora que está arreglado, ¿viste? Tuvieron que levantar todo el techo, poner membrana, tapar los agujeros, los clavos, todo. No, sí, lo vi que estaba ya recortando, estaba haciendo sí. El calvo. Un patchwork que estaba haciendo ahí con. Hizo de todo, está feliz. Después le vamos a convidar mate y todo. Pero volvamos a la crisis del aromatizador. Ahora en el corte voy a poner orden con esto. Arremangate y arreglar cuentas con esto, la verdad, chicos, miserable. Llama a la miseria esto. Eso es miserable. Eso es miserable, pero bueno. Compañeros, información, se está debatiendo el veto sí, veto no a la ley. ¿Ya empezó? Acá está el veto. Sí. En Diario Nuevo Día la gente puede encontrar los testimonios de al menos 3 diputados provinciales. Los 2 oficialistas, Acevedo y Garrido, expresaron que no van a acompañar el veto presidencial. Y Roxana Reyes hizo. Ya lo había adelantado, que no. Lo había dicho ayer acá, que no iba a acompañar, que iba a bancar a los. Bueno, Kaki González también lo dijo acá. También lo dijo acá, que no iba a acompañar. Va a aparecer testimonio luego en el resumen que Juli compartió esta mañana un par de audios del resumen que emite la propia Cámara de Diputados. Bueno, veremos cómo sigue este debate. Va a estar largo esto, me parece igual. Porque si no se hubiesen definido, se hubiesen mandado a votar. Sí. ¿Viste? Mientras tanto, bueno, fueron tomadas varias sedes y facultades en todo el país, en diferentes provincias, creo que no en todas las provincias, no en todas las universidades, pero en muchas sí. El caso de Santa Cruz también permanecen en la UMPA, no sé, en la UTN. En la UMPA hasta las 21 de hoy por lo menos. Sí, en la UTN no sé, no he escuchado nada, no tenemos información de eso. No pero en la UMPA sí, el centro de estudiantes está haciendo la vigilia. Hecho un fuego. Así es. Ha hecho un fuego esos muchachos. Te cuento los datos del tiempo a esta hora de la tarde antes de ir al primer corte musical de este Fuera de Contexto del miércoles. 17 grados 7 décimas sobre cero la actual en la capital de la provincia. Humedad 36%, presión 995.3 hectopascales, viento del noroeste a 30 kilómetros. La visibilidad se encuentra reducida por precipitaciones a la vista. Llovizna, va a haber chaparrones intermitentes durante lo que resta de este día miércoles. Ventoso por la tarde, por la noche, probabilidad también de chaparrones con buena temperatura. Va a continuar el clima así entre los 15 y los 10 grados hasta altas horas de la noche. Ahora sí, primer corte musical. Brian, ¿tenés ya? ¿Lo tiene? ¿Qué tenemos? Che, ¿Brian mandó algo el señor Batman o elegiste vos, Brian? Elegiste vos, Brian, ¿no? Eligió tu vecino ahí. Ahí va Claudia para allá, Cerrá la puerta, yo te digo nomás. Vamos al primer corte musical, ya venimos. Por cada muro un lamento, en Jerusalén, la dorada, y 1000 vidas malgastadas, por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío
que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá. Yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489, teléfono 422-086, WhatsApp 2966-637102, horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste
en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. En Distribuidora Tía María, para este Día de la Madre, te esperamos con importantes premios. Con la compra de frutas, verduras, encurtidos, frutos secos, el día 20 de octubre en el local de Entre Ríos 468, ganate 3 órdenes de compra por 50.000 pesos y una cena para 2 personas en un importante restaurante de la ciudad. Tía María te espera con promociones semanales y todos los productos que te gustan. Tía María, todo fresco y suelto. Y muy feliz Día de la Madre. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatoviano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64. Tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan un cambio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. (14:34) Continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE en el 100.9 del dial. Y Claudia, audiencia, ya tenemos al primer entrevistado de la tarde. Está del otro lado de la línea, nos ha atendido muy amablemente el ministro de Energía y Minería de la provincia de Santa Cruz, el ingeniero Jaime Álvarez, sí, para hablar de este anuncio que hizo ayer PAE, Pan American Energy, y Crown Point, las dos empresas que se quedan en la provincia de Santa Cruz y que van a invertir en materia de exploración de hidrocarburos y demás.
para tener mayores precisiones acerca de esta noticia importante para la provincia de Santa Cruz, sobre todo también para las arcas de la provincia y para la gente que trabaja en ese sector también, muy importante. Está el ministro Álvarez del otro lado. Jaime, buenas tardes. Claudia y Beto lo saludan. ¿Cómo está usted, ministro? Buenas tardes. Hola, Beto, Claudia. Buenas tardes para ustedes también. Bueno, qué buena noticia para la provincia, ¿no? Sí, son importantes. Luego de un trabajo de 6 meses se ha podido llegar a un acuerdo en el cual para American Energy tenemos 2 importantes noticias. Una es que ha cedido las áreas a 2 áreas que son Cololcaique y Piedra Clavada a una empresa pequeña, a Crown Point, una pyme petrolera. No es una empresa pequeña en términos generales, sino para la actividad petrolera es una pyme. Sí. Y por otro lado también las inversiones que va a realizar en el área norte, ligado al límite con la provincia de Chubut, en el área petrolera Cerón Chico, que está en la provincia de Santa Cruz, y que también va a hacer inversiones importantes. Bien, ¿a cuánto van a llegar las inversiones? ¿Tienen ya idea del plan completo? Sí, tal cual. En el caso de Crown Point va a continuar con el compromiso de inversión que ya tenía Pan American Energy, que son $40 millones en el año 2025 y 2026. Y también hay una muy buena noticia de que Crown Point, de estas áreas, Caique y Piedra Clavada, después del año 2027 no tenían compromiso de inversión, porque ha sido prorrogada sin compromiso de inversión, y hemos logrado en un trabajo conjunto un acuerdo donde ellos van a realizar 12 perforaciones, 6 en firme y 6 perforaciones en caso de contingencia, que también va a llevar casi una inversión próxima a los $47 millones. Bien, perdón por la ignorancia igual, ¿no? Pero la proyección, digamos, a futuro de cuánto se puede extraer de estos lugares, y ¿es a largo plazo? No, a medida que se va perforando, obviamente va a haber un incremento o un mantenimiento de la producción actual. Las perforaciones tienen un decaimiento natural en su producción, y para que justamente los yacimientos en su conjunto no tengan o tengan una merma en su producción, se sigue perforando para justamente tratar de mantener los niveles de producción. Bien. Ministro, esto también viene a paliar un poco la salida de YPF de las áreas en zona norte de la provincia, digo, por los puestos laborales más que nada, ¿no? También viene a dar como una bocanada de aire para los trabajadores de ese sector, ¿no? Sí, ayer también hubo un anuncio de Pan American Energy donde va a realizar otro pozo de exploración en el área Cerón Chico, en el límite en Santa Cruz, pero en el límite próximo a Chubut, y también con la posibilidad de generar hasta 35 nuevas perforaciones en esa área. Estos son anuncios, tanto la llegada de la empresa Crown Point como las inversiones que realizan Pan American Energy son muy importantes para el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo. Genial, es una buena noticia, y también va a repercutir claramente en las arcas de los ingresos provinciales, ¿no? Porque hace un par de viernes atrás el propio gobernador había dicho que estaba en merma los ingresos por regalías y demás. Bueno, esto viene como a paliar un poco los ingresos provinciales. Tal cual, Beto, es así. Tenemos que ver que en los últimos 15 años YPF ha ido en detrimento de sus inversiones a medida que iban invirtiendo en vaca muerta y tenían mejores ingresos, dejaron de invertir o de desinvertir en la provincia de Santa Cruz como en el resto del país. Por eso se está retirando YPF de la provincia, y que haya nuevas empresas que vengan a invertir a la provincia de Santa Cruz, a mantener la producción, a mantener los puestos de trabajo, es muy importante. Y no debemos olvidarnos que Santa Cruz tiene 80 años de historia desde el año 44, que fue el primer pozo en Cañadón Seco, el pozo Po-12. Ha comenzado la historia de la energética de Santa Cruz, de la producción de hidrocarburos, y es una de las fuentes más importantes de ingresos para la provincia de Santa Cruz, no solamente en lo que es puestos de trabajo directos e indirectos y de empresas de servicio,
sino que también a través de regalías, que impactan en las cuentas de la provincia, y esos fondos terminan siendo importantes para lo que es inversiones en educación, inversiones en salud, en infraestructura y obviamente también en el salario de los empleados públicos santacruceños. Okay. Ministro, ¿cómo está el tema, ya que aprovechamos para consultarlo, cómo está el tema de Palermo Hayque? ¿Cómo sigue la situación allí en esa gran extensión de terreno que es Palermo Hayque y en la que se está trabajando ahora? Palermo Hayque es una esperanza en firme de la provincia de Santa Cruz. El primer pozo va a llegar, el Maipa X1, está en este momento siendo evaluado. Ahora, fin de octubre, primero día de noviembre, va a llevar 90 días de evaluación y ya lo venimos siguiendo día a día. La verdad que es esperanzador los resultados que venimos obteniendo, y todo indicaría que van a haber anuncios de inversión por parte de la compañía CGC e YPF para el próximo año, para el año 2025, que es el inicio de lo que es nuestra vaca muerta, ¿no? Que se llama Palermo Hayque, y que todo indicaría que esa formación no convencional, que es extensa en la zona sur de la provincia, podría generar algo similar o en un 50%, la mitad de lo que es vaca muerta en la provincia de Neuquén. Bien, genial. ¿Tienen alguna otra cuestión energética en vista para lo que resta de este año, ministro? Sí, claro. Obviamente que la salida de YPF de todo el país, incluido la provincia de Santa Cruz, está avanzando. YPF está avanzando en un acuerdo entre empresas privadas en el flanco norte de la provincia. Ajá. La provincia va a monitorear esa cesión de áreas entre empresas privadas, y al igual que lo que hicimos con Crown Point en la salida de Pan American de esas dos áreas y la llegada de la empresa Crown Point, habrá que sentarse con todas las operadoras que van a postularse para esas áreas convencionales, para que mantengan esos niveles de compromiso de inversión, que es mantener la vida del flanco norte santacruceño. Bueno, genial. Ministro, le agradecemos por el tiempo. Sabemos que está complicado siempre con el tiempo, así que nosotros muy agradecidos por poder charlar con ustedes estos temas tan importantes para el ministerio que usted lleva adelante y para la provincia en general. Claudia, Beto, la verdad, el agradecido soy yo. Estamos en gestiones en este momento con reuniones aquí en Capital Federal con el gobernador. Pero siempre es un gusto poder charlar con ustedes, y siempre que podamos vamos a estar a disposición para informar a todos los vecinos, que sabemos que la audiencia es mucha. Un abrazo muy grande. Gracias. Buenas tardes. Chao, hasta luego. El ministro Jaime Álvarez, ministro de Energía de la provincia, a propósito del anuncio, ¿no? de ayer, Clau, lo podés encontrar en Diario Nuevo Día. Todo lo demás, todo lo que tiene que ver con este anuncio que realizó el gobierno y PAE, Pan American y Crown Point, la otra empresa que se va a hacer cargo de los yacimientos. Bueno, casi 80 millones de dólares, no es poca cosa. Tiren uno por acá, ¿no? Podrían tirar una monedita, un auspicio. Los amigos de Pan American. ¿Alguna vez tuvimos Pan American Energy, no? Sí, creo que sí. Después le vamos a preguntar a Fernando. Bueno, hablando de gas, recursos y demás, sí. Y de facturas de gas. No, ve una buena, no puede, usted siempre buscando el pleito, disculpame. Siempre, te perdono, o sea, perdónenme el pesimismo, chicos, pero... Sí. ¿Qué pasó? ¿Le llegó la factura? No, quería decir, el tema de la factura de gas, quería comentar que en Tierra del Fuego están llegando facturas de gas de 350.000 pesos, y desde el gobierno provincial se está analizando, o se planteó, por lo menos se tiró sobre la mesa, la posibilidad de revertir la concesión de Camusi. Sí. Es una noticia de la mañana de Neuquén, ¿no? Una dirigente fueguina pidió poner en análisis la concesión de Camusi, debido a las altas tarifas que hay en la provincia. Y alta rentabilidad que tienen también, porque transportan gas. El nuestro se va para el norte. Los vecinos somos los menos los que estamos en el sur, digo. Los vecinos de Tierra del Fuego, que al igual que los vecinos santacruceños,
Dice, denuncian que la factura pasó de 5.000 pesos hasta los 100.000 pesos por mes y en algunos casos llegó hasta 350.000 pesos. Sí. Es una cifra que se hace impagable, ¿no? Más allá de los que los sueldos son un poco más altos que en el resto del país, sí. El costo de vida es mucho más alto y este tipo de facturas es imposible pagarlas, ¿no? Si bien la provincia de Tierra del Fuego, al igual que la provincia de Santa Cruz, está dentro de lo que se considera el régimen de zona fría, las boletas siguen siendo demasiado altas con relación con los sueldos de la gente. Así que bueno, la concejal de Río Grande, una concejal, Guadalupe Zamora, convocó a analizar una gestión local del recurso revirtiendo la concesión de Camusi. No sabemos si esto se puede hacer, pero por lo menos tiró sobre la mesa. Para meterle presión, por lo menos. ¿Qué dijo Guadalupe Zamora, la concejal de Río Grande? Que dijo, creo que debemos analizar la posibilidad de revertir la actual concesión que tiene Camusi como distribuidor de gas en Tierra del Fuego, ya que debemos comprender que el recurso es un recurso local. El gas que consumimos es nuestro, no lo estamos recibiendo de otra provincia y los cuadros tarifarios no se ven reflejados adecuadamente a esa realidad, consideró ella en declaraciones. Con relación a construir una alternativa a Camusi, Zamora destacó, creo que debemos avanzar en la gestión local del recurso, bajo un cuadro tarifario que tenga en consideración la cobertura de los costos operativos del proceso de distribución del gas a los usuarios y siempre entendiendo la absoluta necesidad que implica el recurso energético en la vida cotidiana de los fueguinos. Tierra del Fuego es una provincia productora de gas y petróleo, al igual que Santa Cruz. Sí, señora. Es absurdo que los fueguinos paguen tarifas como si el recurso viniera de otra provincia, dijo Guadalupe. Creo que debemos darnos este debate. Usando el sentido común. Sí, claramente una provincia productora igual que Santa Cruz. Igual que Santa Cruz. Este debate y analizar entre todo el arco político local, sentenció la concejal, ¿no? Bueno, esto vino también de la mano, viene como a colación de un montón de marchas y reclamos que fueron bastante intensos, que se desarrollaron tanto en Ushuaia como en Río Grande en el último mes. Algo que, bueno, acá fue como que estalló en un momento y después como que ya está, como que caímos todos en la resignación, sí, dijimos, y calladito a pagar. Pero bueno, parece que allá en Tierra del Fuego lo están tomando de otra manera. Dejémoslo. Se lo están tomando bastante personal en Tierra del Fuego. Y a propósito de las tarifas y demás, te cuento que hoy hay sesión especial a partir de las 3 de la tarde en la Cámara de Diputados de nuestra provincia, porque 10 u 11 diputados han pedido sesión especial para tratar justamente el tema del subsidio al gas que el gobierno de la provincia implementó para algunos sectores y que ellos están pidiendo ahora una ampliación y demás. Igual estoy viendo imágenes de la gente que está acompañando el reclamo y son todos militantes Pablo Grasso. O sea, está Martín Chávez, está bien, puede estar toda la gente que quiera. Toda la gente que quiera puede ir y manifestarse porque es la casa de todos, ¿no? La Cámara de Diputados, pero veo muchos militantes, mucha bandera, mucho bombo, y veo testimonios justamente de personas que igual están yo considero de la intendencia, ¿no? Más allá sí, que no se politice la cuestión, claro, y que se pongan a pelearse porque no me das bola, porque ustedes no quieren atendernos a nosotros y demás, que no empiecen con sí, igual yo considero que terminan peleando por eso en realidad. Que la intención, o sea, que hoy, bueno, lo primero que se te ocurre es un subsidio, pero yo creo que el subsidio de alguna manera es insostenible y que para mí, ¿no? Yo, o sea, no se me ocurre que la solución viene por otro lado, no por un subsidio, porque es como destaparte los pies para taparte. Pero bueno, una acción, por lo menos hay una acción que se está debatiendo en la legislatura, por lo menos es una. Hay otra, porque, o sea, decirle no y rechazarlo a esto que propone Echazú, creo que lo presentó, ¿no? Que propone Echazú. Bueno, está bien, no es viable. Bueno, ¿y cuál es la alternativa? ¿Hay una alternativa? ¿Hay un plan B a esto? Entonces me parece que hay que plantear, por lo menos hay una alternativa que alguien se la planteó, que es un subsidio. ¿No sirve un subsidio? ¿Por qué? Bueno, ¿qué proponemos alternativo a un subsidio? Pero no hay otra cosa planteada. Entonces podríamos plantear lo mismo que planteó la concejal de Tierra del Fuego, por lo menos. Ponele esta mañana algo. Claudio Castro Álvarez, el nombre de la noche imberbe, les recordaba a Claudio y Karina que el año que viene vencen la concesión de Camusi para el tema del transporte del gas. Justamente todo lo que Camusi Gas Pampeana, que desde La Pampa hasta Tierra del Fuego se encarga de la distribución del gas que producen las patagónicas, ¿sí? Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro,
¿sí? Sí. Camusi Gas Pampeana es la encargada de la Pampa hacia abajo de distribuir el gas y de cobrar consecuentemente por esa distribución. Digo, se le vence la concesión a Camusi Gas del Sur el año que viene, y en una de esas, ¿por qué no pensar en buscar una mejor alternativa? O ¿cómo es que se dice, Clau? No me sale la palabra en este momento. Las mejores condiciones, lo voy a decir así, pero no es la palabra, para que la provincia reciba el gas que produce y que lo pague menos, obviamente, zona fría. Lo producimos y tenemos que pagarlo el triple de lo que se paga en otros lugares de la República Argentina. Una cosa. Sí, menos mal que estamos en zona fría, porque mira, si no tuviéramos el régimen de zona fría. ¿Se pusieron a leer la factura de gas? No. Bueno, yo invito a la audiencia que se siente... ¿Usted la leyó? ¿La estuvo desmenuzando? Nunca le digo lilla. Y ahora sí. A ver, ¿de dónde sale este número? Dije yo. Y bueno, entonces me puse a ver, y bueno, sí, tenemos un descuento del régimen de zona fría. Sí. Que es el mínimo. Sí, bueno, es un poco. Si no tuviéramos que pagar con el descuento, ¿sabés qué? Mira, un montón más. Sí. Pero bueno, más allá de eso, hay que ver el tema de lo que del consumo real, de lo que dice el medidor. Yo nunca veo que no, sí, hay que ver. Yo nunca los veo. Hay que controlar. No, yo tampoco. Nunca los veo. Yo tampoco. Yo los veo paseando por el centro a veces, las camionetas de Camusi. Pero no ya está, listo, lo dije. No sé si va la gente de Camusi a tomarle el no sé si ellos lo tienen tercerizado o algo. Claro. Posiblemente sí. En una época, de hecho, lo hacían los carteros del correo. Es verdad. Pero bueno, no en este caso, no he visto yo gente hay que tomando medidor, como se decía. Hay que revisar, chiquis. Ojímetro. Hay que revisar, agarrar la factura y irse a mí me llegó una factura ahora que vence el 20 de noviembre. No sé como es del consumo de octubre. No sé cómo con la bola de cristal. Ya saben lo que voy a consumir en octubre. Si tenemos temperatura entre 15 y 20 grados, ¿todos qué vamos a hacer? Calefa, tuki. Abajo. Tuki, tal cual. Entonces hay que corroborar si lo que nos marca la factura es lo que coincide con el medidor. O sea, y si hay diferencia, yo creo que hay una forma de reclamarlo eso. A través de la página de Camusi, creo que hay una parte donde uno puede reclamar. Vamos a investigarlo bien y mañana me comprometo que traigo la forma de reclamar si te están midiendo mal el gas. Mirá vos. Me comprometo. Bueno. Tomamos la palabra. Vamos a buscar un nuevo pleito. Sí. Nuevo pleito, sí. No, si tiene que haber una manera. Yo no sé si es a través de la página directamente o a través del Enargas. Pero sé que hay una instancia en la cual cuando vos tenés alguna queja sobre la facturación, lo haces, tenés que hacer el reclamo. Mirá vos, está muy bien. Bueno, vamos a continuar en esta tarde de miércoles. Ya te conté lo de todo el tiempo, ¿no? Sí, ya te dije, no actualizó todavía. Caen algunas gotas por allí, en algún sector de la ciudad hay precipitaciones, chaparrones, cortito, y se corta y sigue. La temperatura bajó 3 décimas de grado, había 18 grados a la 1 de la tarde, ahora hay 17 grados, 7 décimas sobre cero. Hay alerta por vientos de medianos a fuertes en horas de la tarde de este miércoles. Con la cara llena de risa, como dice su mamá, Clau. Nos vamos a escuchar un tema musical. Brian, que tenés listo, ¿no? Sí, Babasónicos y qué. Ahí va.
Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan un cambio. Radio Nuevo Día 100.9 Música y noticias. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. La banda sonora de tu vida está acá. No me quieras convencer, siempre mirando hacia atrás. En nuestra radio de primavera 2024. A puro rock nacional. www.eldiarionuevodía.com.ar. Gracias, Brian. 15 horas, Claudia, y tenemos como todos los miércoles la nota cooperativa de los miércoles, sí. la que conseguimos a través de la gran ayuda que nos da FADICRA a nivel país, que nos brinda estas posibilidades de tener estos contactos con distintas cooperativas a lo largo y ancho de Argentina, y en este caso está del otro lado de la línea Juan Jiménez, ¿sí? Director de la Escuela Secundaria de la Comunidad Educativa Creciendo Juntos, ¿sí? Digo bien, ¿no? Sí, estoy sí. bien. Sí. De la localidad bonaerense de Paso del Rey, en Moreno. Y es también, a su vez, presidente de la Federación de Escuelas Cooperativas de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. Así que lo saludamos a Juan desde Río Gallegos. Juan, ¿cómo te va? Claudia y Beto te saludan. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Claudia, Beto? Bueno, un gusto entrar en diálogo con ustedes y un saludo para la audiencia que seguramente está escuchando. Muchas gracias. Todos los miércoles hacemos esta columna cooperativa en la que tratamos de que la gente conozca, ¿sí? Cómo se desarrollan, cómo trabajan, cómo laboran, cómo están hoy por hoy en esta Argentina tan complicada, ¿sí? Y bueno, estamos aquí para que nos cuentes cómo arrancó esto. 40 años llevan ya esta comunidad Creciendo Juntos. Sí, mirá, como bien decías vos, yo soy parte de la Comunidad Educativa Creciendo Juntos, que es una asociación civil sin fines de lucro que sí cumplió en el 2022, cumplió 40 años, este año ya cumplimos 42 años, y asimismo soy presidente de FESEABA, que es la federación que reúne a escuelas
de gestión social, cooperativas y comunitarias, en el cual obviamente la escuela es parte de esa federación a nivel provincia de Buenos Aires. Bien, tienen una federación, eso implica que hay muchas escuelas gestionadas a través de cooperativas, ¿no? En la provincia. Claro, sí, nosotros tenemos alrededor de 60 espacios educativos, en el cual hay cooperativas de trabajo, cooperativas de servicio, asociaciones civiles, algunos espacios comunitarios y también algunas fundaciones. Ese gran colectivo y diverso reúne a lo que la Ley Nacional de Educación, a partir del 2006, mostró como otra forma de gestionar la educación por fuera de lo que es lo estatal y lo privado. Bien, ¿y cómo surgió, cómo se formó esta gestión cooperativa en un establecimiento educativo? ¿Primero era una escuela privada o nació ya como cooperativa? Hay distintos recorridos, ¿no? Hay de lo que vos estás mencionando y espacios que de alguna manera la nueva ley de educación, bueno, puso y visibilizó estas experiencias que están funcionando en nuestro país hace muchísimos años. No es que estas experiencias aparecen a partir del 2006, sino que hay una historia detrás. Claro. Hay escuelas cooperativas que tienen más de 70 años en la provincia de Buenos Aires, espacios que a partir de distintas crisis del país, como la del 2001, el dueño se fue y las trabajadores se cooperatizaron y generaron una cooperativa. Claro, experiencias de asociaciones civiles. Recuperaron su lugar de trabajo, digamos, no perdieron su laburo. Claro, tal cual. Totalmente, sí, realmente asumieron la falta de patrón en ese momento y de alguna manera encontraron en el formato cooperativas una forma para no solamente sostener su fuente de trabajo, sino también para pensar en otra forma posible. Digo, porque el cooperativismo no es solamente la forma de organización, sino pensar también el mundo de una manera distinta, que de alguna manera pone en tensión las relaciones capitalistas del poder, ¿sí? Y te decía también, hay espacios como asociaciones civiles, como es el caso de Creciendo Juntos, que nacen a partir de experiencias comunitarias y de necesidades de los barrios y de los territorios de construir escuelas, y bueno, y encuentran hoy en día en esta forma o en esta denominación un espacio para encontrarse con otras experiencias similares. Bien, ¿y cómo se compone esta cooperativa? ¿La federación? No, ¿Me preguntás? La escuela. Sí, la escuela. En el caso de la escuela, es una escuela que nace a partir de una sociedad de fomento del barrio en el año 82, recién llegada la democracia, y surge a partir de la necesidad, como te decía, territorial de padres, de vecinos y vecinas, que no había jardín de infante en el barrio, el más cercano estaba a 35 cuadras del lugar donde estaba la sociedad de fomento, y crean un jardín de infante. Ese jardín de infante tiene una mirada de hacer participar a las familias, a la comunidad en la construcción, no solamente del jardín, sino de las decisiones que se tornaban en relación a lo educativo y a la gestión de ese espacio. Y en décadas posteriores aparece la escuela primaria y la escuela secundaria, del cual yo soy director en este momento, con una impronta obviamente de recuperar los valores del cooperativismo a partir de las prácticas, de las prácticas escolares, no solamente de pensar relaciones que sean lo más horizontales posibles, que no sean jerárquicas, que no haya un patrón, sino también propuestas pedagógicas en el cual se piense un sujeto educativo a construir a partir de entender que la educación es una construcción con el otro y no una construcción individual. Claro. Bien, ¿y qué matrícula tienen? ¿Cuántos alumnos hay ahora? Mira, en este momento entre los 3 niveles tenemos alrededor de 450 familias, no somos una escuela grande, hay escuelas de la federación que tienen mucho más alumnos, pero en el caso nuestro tenemos 3 niveles de enseñanza y más o menos alrededor de 450 familias. Bien, ¿la crisis económica les ha afectado en cuanto a la matrícula? Y sí, realmente es complejo. Está buena la pregunta que haces, porque algunas de estas escuelas de la federación, como nosotros, tienen algún acompañamiento del Estado provincial. Sí. Ustedes saben que las escuelas no son de la nación, son de las provincias, en el sostenimiento económico de los salarios de los trabajadores, pero la otra parte autogestiva depende de una pequeña cuota que se cobra a veces y a veces que no, que las familias no se cobran, o entendemos que lo económico no puede no permitir que una familia pueda estar en la escuela, y lo económico en estos tiempos ha sido importante, porque el tema de la luz
no sé, estábamos pagando 70.000 pesos de luz, hoy estamos pagando casi 1 millón de pesos de la luz para sostener. Y las familias también, el tema económico, no poder pagar la cuota, se retrasan en el pago, y buscamos otras formas de que las familias no se vayan de la escuela y que de alguna manera no sea lo económico lo que les permita ser parte de este proyecto educativo. Perfecto. Sí, nosotros justamente hace un ratito hablábamos de tarifa, ¿no? Hablábamos acá, justamente del tema de las tarifas de acá en el sur, claro que tenemos un consumo alto porque hace mucho frío, hay temperaturas bajo cero en el invierno, así que te imaginarás que el consumo de gas es más elevado, y bueno, y ahí llegan facturas de hasta 300.000 pesos. Para una familia, Totalmente. El gran problema que tenemos nosotros, que somos escuelas sin fines de lucro, con otra forma de gestión, y que nos cobran la luz como si fuésemos una pyme o una empresa privada, que es una gran discusión que venimos teniendo hoy en día. Que la padecen todas las cooperativas, ojo igual a esto, porque viste, por ahí las cooperativas son 6 personas nomás y te cobran como si fuese un conglomerado de una empresa gigantesca, pero te consideran empresa para cobrarte. Total. En la provincia de Buenos Aires ha avanzado una ley en relación a las pymes, a las cooperativas, para que esto tenga otra tarifa, no así en las escuelas todavía de gestión social. Entonces, como lamentablemente es otro de los temas que estamos en lucha, que no hay una legislación para estas experiencias, más allá de que la ley nacional nos visibiliza, cada provincia tomó las escuelas de gestión social de acuerdo a su parecer. Algunas estamos incluidas todavía en lo que es la gestión privada, pero obviamente de privado no tenemos nada, porque no hay un dueño, no hay un patrón, y realmente la realidad de la forma de gestionar la escuela justamente son, como decía hace un ratito, formatos colegiados, colectivos, de alguna manera en conjunto con la comunidad y con los y las trabajadores docentes o educadores que forman parte de las experiencias. Genial. Bueno, Juan, ¿cómo sigue esta actividad de ustedes? ¿No? ¿Siguen sumando gente, siguen sumando escuelas, demás? ¿Todo el que quiera puede sumarse a esta federación? Sí, totalmente. Mirá, hace poquito, el sábado pasado, hicimos el 8º encuentro de escuelas de gestión social en la provincia de Buenos Aires. Hubo gente de otras provincias, en Río Negro hay experiencias muy interesantes de gestión social, en Chaco, en La Rioja también, en Tucumán, en Entre Ríos, y en provincia de Buenos Aires hicimos el 8º encuentro. Estuvo, por suerte, el director general de escuela de la provincia de Buenos Aires, estuvo el presidente del Instituto Cooperativo de la provincia de Buenos Aires, con lo cual fue muy importante, porque estamos justamente atrás de una pelea que es un espacio por fuera de la gestión privada en la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido avances, hay una ley que presentó una diputada este último mes, y que entendemos que puede ser también una visibilización mayor a estas experiencias que no son estatales, que no son privadas y que de alguna manera sí quieren trabajar asociadamente con el Estado, pero de alguna manera con cierta autonomía de él. Bárbaro. Bueno, nosotros te agradecemos mucho este tiempo que te tomaste para contarnos cómo están trabajando ustedes, cómo llevan adelante esta gestión que tiene que ver con la educación, ni más ni menos, ¿no? Te agradecemos mucho tu tiempo, te contamos que esta nota llega a nosotros a través de FADICRA, quien siempre nos brinda la posibilidad de hablar con otros cooperativistas. Este medio es un medio cooperativo también, de aquí de la capital de la provincia, así que muy agradecidos con vos por tu tiempo y por la buena onda que nos pusiste en esta nota. Un gusto para mí también poder participar en una experiencia radial cooperativa, y además déjame agregar y agradecer al portal de las cooperativas, a Pablo Lucetti, que también nos permite la posibilidad de poder difundir lo que venimos haciendo en todo el país, así que los que están agradecidos somos nosotros para con ustedes, así que muchísimas gracias por la nota. Gracias, un gran saludo para todos los cooperativistas de allí. Un abrazo para ustedes. Chau, hasta luego. Gracias. Juan Jiménez, director de la Escuela Secundaria de la Comunidad Educativa Creciendo Juntos y presidente de FESEABA, constituida por Escuela de Gestión Social y Cooperativa, una federación. Bien, una escuela que está en Moreno. Es la segunda escuela que hacemos. Hicimos la tercera porque... creo que había una de Bahía que habíamos la habían gestionado, que la habían recuperado los propios empleados. Sí, y hay una, y después hay otra escuela también que era como una escuela de arte. Claro. Que ya no era una escuela común, sea, sino que era una escuela de arte, con talleres de arte. Ahí va. Así que la tercera vendría siendo, de alguna forma. Así que se ve que está bastante popularizado el tema de la gestión cooperativa en las escuelas en Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Ahí va.
Ahí va, perfecto. Bueno, ¿qué le pasa a Brian que está escribiendo? Escuchamos a Siva, Península Valdés y ya venimos. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para dos. Solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos.
CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mirá todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri.
Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Atención Santa Cruz, se viene el gran bingo final del Bingo de los Egresados 2024. Este sábado 26 de octubre desde las 16 horas, 8 partidas que salen o salen. En las primeras 6 partidas, 21 millones de pesos. En la séptima partida, un Renault Sandero 0 kilómetro más 1 millón de pesos. En la octava partida, un Chevrolet Montana más 2 millones de pesos. ¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este gran bingo en vivo por nuestras redes sociales. Encontranos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915. 2966 479223 o al fijo 423 799 444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional.
Gracias, Brian. Continuamos en este Fuera de Contexto. 15:27. A reloj, Claudia Rataro hoy. ¿Qué hoy irá a pasar en el mundo? Hoy. Estamos como debe ser. Estoy asustado, Claudia. Sí, la verdad, sí, va a llover, va a llover. Está lloviendo un poquito. Está hermoso el día. Cae un poquito de lluvia y para. Chaparrones aislados. Vamos a compartir audio. Sí, porque esta mañana nuestros compañeros compartieron a Sergio Edgardo Acevedo y a José Luis Garrido cuando se manifestaban en la Cámara Baja a propósito del tratamiento del presupuesto universitario. Del tratamiento de la aceptación o rechazo del veto del presidente sobre la ley de financiamiento universitario. Bueno, nosotros nos quedó, obviamente, porque no todos los legisladores por Santa Cruz emitieron opinión o hicieron su locución en horas de la mañana. Lo hizo hace un ratito Ana María Yani, que es también de la provincia de Santa Cruz. Ese audio vamos a compartir, a ver qué le decía al presidente de la Cámara Baja. Se lo presto con cariño a mis compañeros y compañeras que me antecedieron en la palabra. Así que en honor, para ser breve, voy a hablarle a los que no la ven, a los que no se animan a insistir con la ley. Les pido, ojalá que así sea, que a las fuerzas del cielo los ilumine, los saque del lugar del odio y del rencor, porque ¿saben qué? Hablar de derechos, hablar de igualdad de oportunidades, hablar de equidad, saben que los vuelve más humanos. Quizás la podrían empezar a ver. Quiero expresarme hoy por aquellos que vivimos en el interior, donde la patria también se hace y se construye. Y sentimos que nos merecemos la misma oportunidad que aquellos que viven en las grandes ciudades de nuestro país. Les hablo simplemente y con el corazón en serio, en nombre de los santacruceños y santacruceñas, que hoy son más de 13.000 alumnos. Quizás para algunos puede ser un número muy insignificante, pero para nosotros es más que valioso, que acceden y que son alumnos de carreras universitarias en nuestra provincia, sin tener que emigrar hacia otro lado. Casi 2.000 docentes, en nombre de los más de cientos no docentes, que hoy garantizan con su trabajo el acceso a la educación universitaria en nuestra provincia. Y les hablo también en nombre de aquellos que este año, por este gran ajuste presupuestario, no pudieron comenzar a cursar su primer año en la carrera universitaria que habían elegido como opción para formarse como profesionales. En nombre de mi querido Centro Universitario del Calafate, Centro Nacional de Universidades Públicas del Calafate, que hoy gracias a la UMPA, a nuestra respetada y valorada UTN, y también a la UBA, dicta carreras universitarias para que no tengan que migrar nuestros jóvenes y adultos a otro lugar del país que hoy tampoco podrían hacerlo. Queremos que esas carreras se vuelvan a dictar con normalidad, que aquellos que quieran acceder a la educación universitaria puedan hacerlo. Por los sueños que tenemos por cumplir, porque tenemos proyectos, porque queremos ir por más, les pedimos a todos y a todas que sea ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Yani. Bueno, escuchábamos a Ana María Yani, sí, representante de la provincia de Santa Cruz en la Cámara Baja, a propósito del tratamiento del veto que le metieron. Está largo el tema, me parece que viene para largo. Me parece que viene para largo. Sí, se preveía. Todos los porotos alineados, No sé, veremos. Viste, algunos dicen que ¿Cuánto sí. necesita? ¿85? 86. 86 manos. ¿86? Sí, creo que sí. Creo que sí, ¿no? 86, ¿no? Sí, digo bien.
Pensé Toda que la menos. mañana escuché 86, no creo que haya cambiado. ¿Está? Yo escuché 86, pero hay que ver qué pasa. El PRO se había alineado con... Bueno, sí, la bueno, Libertad, se que- puede que esperar de después- Macri. Pero bueno. Sí, gratis no le salió a la Libertad Avanza eso. Claro, Gratis le no, salió. más vale. Bueno, Pero veremos. Bueno, veremos qué pasa con eso. Complicado, ¿no? Para las universidades. Qué complicado para la universidad, los pibes que están terminando ahora. Igual, yo ya me puse a pensar qué quilombo para los chicos que terminan el quinto, que querían tomar algún tipo de determinación respecto de continuar, ¿no? Los estudios superiores y demás. Vos tenés uno que termina y uno que está comenzando, Clau. Sí. Así que, qué momento. Sí, Qué no, momento, más claro, vale. porque se complica todo, ¿no? Sí, es muy complicado. Muy difícil, Sí. ¿viste? Pero bueno. Así es. No sé. Bueno, Dígame, a ver. no, dígame, te comento a ver. que el ministro de Gobierno Ya Luxen, está. Sí. Pedro Luxen, hizo declaraciones esta mañana en FM, en Radio Energía. Ah, ¿te llegó? Sí. Sí, bueno, Y bueno, comentalo. lo que afirmó, hubo varias especulaciones y varios rumores, bueno, ay, perdón, me perdí. Respecto de, bueno, de si se produciría algún tipo de enroque con el ministerio y la Cámara de Me Diputados. salieron a desmentir. Más o menos. Dijo, yo voy Lo que donde me diga el diga gobernador. Así que, si el gobernador le dice vaya allá, Vaya para allá, va para allá. va para allá. Bueno, Vamos, bueno. La cosa es que, bueno, ya está, uno de los pasos ya se dio. Sí. El diputado Valenzuela fue designado como juez de paz de Coló del Caique. ¿Se Va confirmó eso? Ya se confirmó. a ser designado, renunció porque va a asumir eso. Vamos a después buscar en un cortecito, en algún momentito, la ley, creo que está dentro de la ley 1. Los requisitos para ser juez de paz, porque hubo bastante, vi Revuelo en las con- redes que hubo bastante revuelo. Che, pero o sea, no puede- tiene que vos ser podés ser abogado, cualquiera, ¿no? cualquiera puede ser juez de paz. Juez de paz puede ser cualquier Cualquiera, persona, después ¿no? vamos a Sí. buscar bien los requisitos y lo vamos a charlar bien. Quien continúa en la lista, porque vieron que con el tema de la ley de paridad, ¿no? El que si se va uno que es de género masculino, tiene que ser reemplazado por uno de género masculino. Sí. Lo mismo si es de género Sí. femenino, como pasó en el caso de Iris Bueno, Rasguido, en este que caso, se fue Iris Rasguido, y quien asumió, quien le sigue, Nieto, Claudia, perdón. Adriana Nieto, que le seguía en género femenino. ahí va. Ahora, en este caso, Nicolás Brizuela. ¿Qué es Ok. Nicolás Brizuela? Según lo que, no sé, vamos a ver. Vamos a ver. Si en el caso de que Nicolás Brizuela no quisiera asumir, el que sigue es Pedro Luxen. Y si el gobernador le dice a Pedro Luxen que lo necesita en la Cámara, estará allí, dijo él esta mañana. Dijo, seguiremos firmes en el Ministerio de Gobierno dando lo mejor todos los días. Eso fue lo que dijo el ministro, ¿no? Sí. Dijo que toda la movilización de la estructura de gobierno tuvo los cambios necesarios para seguir el rumbo demandado por Claudio Vidal, por lo que su rol como ministro de Gobierno se mantiene firme. Ujú. Algunas ideas se instalan maliciosamente, dijo. Lamentó. Bueno, no obstante, señaló que estas acciones no quebrantan la voluntad de trabajar por Santa Cruz y donde sea útil y el gobernador Vidal lo ordene, allí estará Pedro Luxen. Desde su visión, cada movilización de la estructura de gobierno fue necesaria. Ajá. Vamos a ser orgánicos con la visión, enfatizó. A la vez destacó que el desafío de encaminar la provincia con trabajo, educación y producción fue complejo, ya que nos entregaron una provincia que no tenía plata ni para sentarse a discutir paritarias y nosotros traemos avances y gestión de obras a lo largo y ancho de Santa Cruz. Bueno, está bien. Y yo creo que cuando habla de algunas versiones maliciosas se refiere a que, bueno, a que no tanto a que él fuera a asumir como diputado, sino que por ahí sería reemplazado por Javier Belloni. Claro. Me parece que él, le pusieron color, ¿viste? Lo cual, o sea, bastante improbable esa teoría, ¿no? Bueno, pero hay algunos afiebrados, están algunos. Eso sería como una gana de que locura. pase eso para que digan, vieron, yo les dije. Una cosa de loco. Sería como, claro, o sea,
no sé, no se me ocurriría que eso Tomate pudiera la ocurrir. tomate Pero la me parece que lo que la observación que él hace de algunas teorías de la conspiración maliciosas, me parece que tienen que ver con eso, porque que él asumiera como diputado no tiene nada de malo, o sea, Está en la lista. está en la lista, o sea, no sería ni la primera ni la última vez que te ocurra. Y si hay corrimiento, a ver. Tal cual, pero es lo que, o sea, no tiene nada eso de Recordemos que, a ver, no, del otro lado que tampoco se rasguen la vestidura diciendo esto está mal. Pero ¿por qué estaría mal? Recordemos lo que pasó Sí. con Peralta. Sí, bueno. Daniel Peralta era interventor del yacimiento carbonífero Río Turbio, renunció a la intervención, volvió a la banca, Sí. hicieron renunciar a la vicepresidenta segunda, Judith Foreman Judith era. Foreman, para que lo nombraron vicepresidente segundo y virtualmente era el vicegobernador de la provincia, porque el vicegobernador estaba en ejercicio del Poder Ejecutivo, don Carlos Sancho, y se le había pedido la renuncia. La provincia estaba acéfala, hicieron todo ese movimiento, todo ese enroque, ¿para qué? Para que finalmente Peralta, siendo vicepresidente segundo y presidente de la bancada, llegase al lugar de Sancho y de allí a la gobernación de la provincia de Santa Cruz. Hicieron todo ese movimiento y nadie se rasgó la vestidura, ni nadie empezó, no, porque esto no se puede hacer. Pero porque, no a ver, tendría nada, yo digo, creo que no tendría nada no tiene nada de raro, extraordinario, digo, o sea, claro. es una posibilidad, o sea, Tuvimos no 7 es ilegal. en una semana, ¿te acordás pero cuando claro. movían y renunciaban? Me parece, yo que pienso que lo que él, cuando él habla de lo malicioso, me parece que es como que instalan algunas teorías, viste, que eso del tema de Bellón y demás, que no tenía mucho asidero eso. Pero bueno, andaba circulando. Pero claro, pero nada que ver, o sea, no sé, yo me reí cuando lo escuché, pero me parece que por ahí viene por ese, Sí, una cosa por ese lado. rarísima. Bueno, y hizo declaraciones a la Radio Energía, el ministro Luxen. En un ratito la vas a tener en www.eldiarionuevodia.com.ar, porque también la emitió desde la flamante lista de distribución de partes de prensa del gobierno de la provincia. Bueno, 15:39 se votó, ahí está pidiendo aire, se votó ya. Y con el apoyo del macrismo el gobierno logró mantener el veto a la ley de financiamiento universitario, una noticia de mierda que estoy leyendo, pero el macrismo todo lo puede, se le dio las manos a la Libertad Avanza y el veto sigue siendo veto. Se vetó la ley de financiamiento universitario. ¿Cómo seguirá el tema de las universidades, los pibes y demás? Se va a recontra complicar porque quieren arancelar todo estos muchachos, todo. Así nomás te lo digo. Bueno, es un modelo es lo que ellos, o sea, un modelo de exclusión, vamos a decirlo. Sí, claro, Claudia, claramente un modelo de exclusión, claramente. Bueno, así estamos en la Argentina hoy por hoy. Es como para que todos sean más libres, dijo, ¿no? Todo esto es para que haya más libertad, para que todos sean más libres. Bueno, vamos a ver quiénes se sienten más libres desde diciembre hasta ahora. No que antes estábamos para tirar cohetes, pero bueno. Bueno, en fin. Blindó su veto a ya me arruinaste el día. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Lo tenía que decir, lo teníamos ahí en la gatera. Porque se pone en riesgo el equilibrio fiscal. Nosotros, mientras más nos seguimos cagando de hambre y mientras más seguimos siendo más pobres, la casta sigue como siempre. Porque esto no cambiaron un joraca, No cambiaron un joraca. Ahora lo que pasa es que ahora se la reparten entre poquitos. Ahora son cada vez menos. ¿No? La casta esta. Claro. Digo. Se achicó la casta. Está bien. No, qué sé yo. Bueno. Y bueno, el macrismo que puede esperar, Claudia. También. Otros muchachos. Bueno, igual yo creo que todo esto, yo tengo mi posición, que yo creo que todo esto es culpa de toda la clase política, de todo el arco político que han hecho mérito como para que lleguemos a este punto en el cual... Pero lo dejan hacer lo que se le canta. Sí, pero bueno, es así. Bueno, la gente de Nachito Torres se ausentó, ¿qué pasó? ¿Reculó con chancleta? ¿No era tan combativo este muchacho que están bancando unos medios de por acá cerquita? Se ausentaron Ay, Dios mío. Ávila del bloque Encuentro Federal, el chubutense Jorge Ávila del bloque Encuentro Federal, tras la intervención del gobernador Ignacio Torres, no estuvo presente, porque esa era otra de las posibilidades. Se hablaba y se especulaba con quiénes iban a estar presentes hoy en la Cámara y quiénes no iban a estar. Y eso también le daba manos a favor al oficialismo. Terminó siendo así.
no más. Bueno, igual una de cal y una de arena, ¿no? Porque el 4 de octubre salió un decreto presidencial mediante el cual se desregula el servicio de transporte de pasajeros. El decreto 883 de 2024 busca desregular el transporte interjurisdiccional de pasajeros en Argentina, facilita la entrada de nuevas empresas al mercado y promueve una mayor competencia. Entonces las empresas de transporte nacionales y extranjeras pueden operar con menos restricciones. Es una buena noticia para las grandes empresas. Bien. Estableciendo, libremente recorridos, horarios y precios sin la necesidad de cumplir con ciertos requisitos normativos que anteriormente limitaban o le regulaban su servicio, ¿no? Cada uno va a cobrar lo que se le cante. Dice, según lo que buscan es mejorar la competitividad, ¿no? Haciéndole más flexible a las empresas la forma en la que tienen que brindar el servicio. El decreto pretende aumentar las inversiones, dice, en el sector del transporte, bajar los costos operativos de las empresas y estimular la economía, al desregular los servicios y promover un sistema de libre concurrencia. En resumen, este decreto beneficia principalmente a las empresas del sector del transporte al eliminar barreras normativas con el supuesto de mejorar los servicios y reducir los costos para estas empresas. Así que no para todos son malas noticias. Para las empresas de transporte hay muy buenas noticias. Bueno, te contábamos que en la legislatura provincial se está llevando a cabo una sesión especial este miércoles. Mañana hay sesión ordinaria, pero este miércoles convocada por varios diputados de la oposición se convocaron a la legislatura donde se pretende tratar en esta extraordinaria este tema del subsidio al gas que hablábamos antes de las tarifas y demás. ¿Te acordás, Clau? Sí. Tenemos móvil de nuestra querida Karina Taverne, que estuvo allá. Lo vamos a compartir con la audiencia para que vos escuches testimonios en la puerta de la Cámara de Diputados. Bueno, cuando lo tengas, levantá pulgar arriba. ¿No se escucha? Ah, ok. Avísame cuando lo tengas chequeado y ahí vemos si volvemos o no volvemos. Nos falló. Puede fallar, dijo Tuzán, puede fallar. 15:44, te actualizo los datos del tiempo a esta hora de la tarde, porque Juli dijo, uy, qué lindo que está para hacer un asadito. Algo así dijo, ¿no? Para quemar algo, para hacer humo, aunque sea. 18 grados la temperatura actual en la capital de la provincia de Santa Cruz. Registro de las 15 horas. 18 grados, Juli Quirós. Llovizna por sectores, chaparrones. La visibilidad 25 kilómetros, la presión atmosférica 994 hectopascales. La humedad 38%, la máxima prevista para hoy es de 19 grados sobre cero. Estamos por ahí cerquita. Por la tarde estará ventoso. Por la noche algunos chaparrones aislados en la continuidad del clima para este día miércoles. Va a seguir lindo el día, va a seguir lindo a pesar de las gotitas que caen de vez en cuando en la capital de la provincia. Ahora sí nos vamos al móvil de Karina Taverne en la honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. De la Cámara de Diputados, ¿cuál es la intención, cuál es la idea? ¿Hay posibilidades que se concrete esta extraordinaria hoy? Mirá, salimos primero a recibir las carpetas con los firmas. La idea es que esto habría que haberlo trabajado en comisión, ponernos de acuerdo, si no le gustaban por ahí los porcentajes, consensuar, pero bueno, lamentablemente ante la intención de querer mandarlo a archivo, los mismos obligados a una extraordinaria y bueno, tratar de discutir de ahí. Yo creo que sí, que está convocada la extraordinaria para las 3 de la tarde y nosotros vamos a estar. Ustedes van a estar, pero que han podido dialogar con sus pares
de la bancada oficialista. El diputado Pedro Muñoz adelantó que no va a acompañar el quórum, no va a dar quórum. No, yo no tengo diálogo, no he hablado con ellos. Tenemos diálogo, pero en este caso puntual en esto no. Así que, bueno, cada cual tomará su decisión. Algunos pueden pensar que esto es algo demagógico, algo político, y en realidad todos los que somos del interior estamos viendo el problema de los tarifasos que han venido. La gente tiene que elegir entre pagar los servicios, comer, o pagar el alquiler y comer. Entonces, la Cámara de Diputados está para eso, para legislar, para tratar de llevar algún aliciente a la problemática que tiene el pueblo de Santa Cruz. Bien, gracias, diputado, ha sido muy gentil. Vamos, aquí ha salido también el diputado Eloy Echazú, que es el diputado del bloque de Unión por la Patria. Así que los legisladores hacen algún tipo de pronunciamiento respecto de la situación que se está viviendo en estos momentos. Nos vemos al diputado también, Carloncho Godoy, diputado que representa al pueblo de Río Turbio. Diputado, ¿habrá quórum? ¿Tienen algún adelanto respecto de la participación de sus otros pares? Ya, nosotros básicamente lo que pedimos que puedan venir a sesionar está dentro de lo que nosotros manifestamos, dentro de la regla que tenemos, 8 firmas para poder convocar a esta sesión. Creo que queda clara un trabajo importante que se hizo, por ejemplo, en Río Turbio, con más de 2.500 firmas. Nosotros tenemos una cantidad importante de gente que está en la pobreza, que cobran 500 o 300.000 pesos y tener boleta de gas. La verdad que me parece importante que se pueda discutir en su momento, y fueron bien claros cuando ingresó el proyecto de ley, quisieron enviarlo a archivo, y en las comisiones también podrían haber ampliado con información que podrían haber traído de ellos. Nosotros, bueno, obviamente vemos esto, y siempre lo digo, nosotros no subestimamos a la gente. La gente viene a contar porque tiene una realidad, tiene una necesidad, y hay que empezar a buscar respuestas concretas. La gente viene porque necesita tener respuesta, y vemos también por parte del Ejecutivo Provincial que mientras nosotros vamos elaborando nuevas... Gracias, Brian. Era nuestra movilera estrella, Sí. era nuestra querida Karina Taberne. Eso hace un rato ya, porque Sí. ya acá es de minuto a minuto, esto es flash. Esto es antes, en la previa, en el inicio de lo que Esto es así, supuestamente iba a tratarse. Porque, ¿qué pasó con la extraordinaria al final? 4 minutos duró la sesión. ¿Cómo? 4 minutos duró la sesión extraordinaria. Sí, pero, No, presidida, ¿qué pasó? presidida por la diputada Claudia Barrientos, que es la vicepresidenta primera Sí. de la Cámara. Sí. Tomaron la asistencia, había 10 diputados, entendí que había 10 diputados presentes, no se llegó al quórum necesario y se levantó la sesión. Ahí va. Tenemos audio. Tenemos audio. Para compartir. Vamos con eso. Esto lo estaba que Brian. pasando adentro hace un rato, ¿no? Adentro de la legislatura. Esto pasaba en la legislatura hace minutos nada más. Valenzuela Pedro. Pido la palabra, señor presidente. Se encuentran presentes 9 diputados. Pido la palabra, señora presidenta. Perdón. Godoy Carlos. Ahora sí. Vuelvo a reiterar que no habiendo quórum legal, Es conmigo. no habiendo quórum legal, según el artículo 14 del reglamento de Cámara de Diputados, no podemos dar inicio a la sesión de la fecha. No sé si se escuchó lo que me dijeron, lo vuelvo a reiterar. Echazú me quiere escuchar la voz, así que bueno, nada, reitero nuevamente que no habiendo quórum legal, según el artículo 14 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, no podemos dar inicio a la sesión del día de la fecha,
Así que bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno. Tuki. No hubo 4 coro. minutos, 30 4 segundos minutos. duró, porque la Malo que tardaron en llegar a la cámara. Se que- chicanearon Echazú con Claudia Barrientos. No tanto, me parece Porque que dijo que iba a escucharme la voz. Godoy fue que dijo, ¿Godoy? es conmigo, porque lo saltearon, cuando leyeron la asistencia, Sí. se saltearon a Godoy. Ujú. Y viste que hay un encono ahí o sea, entre Godoy y las autoridades de la Cámara, y lo tomó personal Godoy y dijo, es conmigo, porque Sí. la habían salteado, seguramente por error, no creo que lo hayan hecho a propósito. Y bueno, 10 presentes y nada. chao, y fuiste. Te fuiste a tu Al casa. piste Taza, cada uno para su casa. Al piste perdiste, está pidiendo la palabra el diputado Julián Emilio Quirós, señor, tiene la palabra. Cuando toque la campanita, ya Tiene sabe. la palabra diputado Julián Quirós. Muchas gracias, señora presidenta. Siempre quise vivir este momento. A propósito de, viste como dicen, a propósito del colega propalante, Preopinante. de propaladora, propinante. Respecto de lo dicho del diputado preopinante, quiero contarles que por esta situación está convocando una conferencia de prensa del bloque de Unión por la Se Patria. está saliendo del debate, diputado. Ahora, en por este favor, momento. quiero hacer un llamado al orden, por favor, no Pido salgamos, permiso para leer, no salgamos del debate. presidenta. Pido una cuestión de privilegio, Si quieren- señora presidenta, porque me han faltado el respeto en esta honorable cámara. Sí, Si empieza quieren, eso. cualquier le recuerdo a los señores diputados que si se quiere Si no salir está del en uso la reglamento palabra. tiene que mocionarlo y tiene que ser sometido a votación. Señora presidenta, primero pido que no se me interrumpa en mi alocución. O sea, Acá vaya al grano, diputado, diputado. Quirós, por favor, vaya al grano. pido permiso para leer, señora presidenta. Bueno, estamos con el tiempo justo, Quirós. Toda la sesión hace lo mismo, Quirós. Lea el reglamento, Quirós. En realidad no sé leer, señora presidenta. por favor. No sé leer, señora Siempre presidenta. estamos con las chicanas, Tengo siempre un las auricular chicanas que me nunca me dicta dan la lo que tengo palabra, que señora decir. presidenta. Bueno, acá Voy a invocar una Informamos. cuestión de privilegio porque no se me da la palabra en este recinto desde que comenzaron las sesiones, señora presidenta, y esto no puede ser. le recuerdo. Si no, nos vamos a retirar con todos los diputados Le que recuerdo, conforman mi bloque. diputado Barría, le recuerdo que estaba en uso de la palabra el diputado Quirós. Por favor, No dice nada, Quirós, señora un marco de presidenta, respeto, siempre un lo marco de mismo. respeto. Ya sabemos que no dice nada Quirós, pero bueno, estamos obligados a escucharlo igual. Bueno, Así que por que favor, hable el Barría. diputado Quirós y después voy a reservarme una cuestión de privilegio. Vengo en nombre de todo el bloque de Oportunidad y Conveniencia a expresar que estamos en defensa de todas las cuestiones mayoritarias y populistas, sea cual fuere, y que nuestro partido siempre va a acompañar la mayoría. Muchas gracias. Esto es lo que nos ha llevado hasta nuestro lugar. Hemos sido votados por el pueblo que sabe que nosotros siempre vamos a ir a favor de la corriente Eso. y no vamos a contradecir cuestiones. Bueno, si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, en este es humilde y sencillo acto, Pido la moción para que levantamos la sesión. Muchas gracias, nos encontramos en el próximo jueves, a la misma hora, por el mismo Mañana canal. van a dar quórum. Digo, porque yo quiero hablar todavía, ya me cerró la a las sesión. 4 de conferencia de los La diputados y Una falta diputadas de de Unión respeto por la Patria. para mi investidura como legislador y para los integrantes de mi bloque, que son dos Cállate, personas Leto. más. Barría, ya apagaron la luz, ya están barriendo, Ya está, ya levantaron ya la está. silla y usted sigue Ni agua me protestando de la trajeron banca. a la banca, ni agua, señora presidenta. Es de eso la no puede canilla, ser, el agua, falta de respeto el agua total. de la canilla, porque estamos haciendo, es un gobierno austero, es agua de la canilla. Si usted se quiere agarrar la gastroenterocolitis que anda dando vuelta, tómese el agua. Pero bueno, ya ahí va. están limpiando, córrase que van a pasar ¿Qué es esto, señora presidenta, que toman mate acá en el recinto? ¿Desde cuándo se vio? Bueno. No daré noticias hasta que me regresen mi pan danés. Mirá, medio en broma, medio en serio, nosotros hablamos más que unos cuantos que se sientan ahí, Sí, están que al se sientan y que reverendo se cobran, repedo. que cobran Ahí su va. sueldo Sí, gratis, porque la sí. verdad que no abren ni la boca. Y eso no solamente, viste que arrancan calladitos con los consejos deliberantes y después, viste, son promovidos a diputados. Son los paladines del silencio. Sí. Así que bueno, Tal cual. ahí está. Los paladinis del cine. Los paladines del silencio, muy bien. Una de las bandas que le gusta a Sandro.
Los Paladini del Silencio. Hay una banda que se llama Los Paladini del Silencio, Sandro. Pero sí, ya la va a encontrar. Algo parecido. Los escarbadientes de la picada, algo así. El queso en feta, sobre la tabla. Le contamos a la gente que Sandro está acá, pero está un poco convaleciente. Mañana va a andar mejor. Mañana tenemos momentos relajables. Mañana tenemos momentos relajados, me toca a mí, le chiquis. Toca a Claudia. Así que nada, estamos Bien. ahí, llegando casi al final de esta edición de día miércoles. Le agradecemos a todos. Convocatoria, sí señor, por todo lado están convocando a la conferencia que hizo referencia Julián recién, medio en broma, medio en serio. A las 4 de la tarde están convocando los diputados de Unión por la Patria, que van a abrir una conferencia de prensa. Se iban a empezar, una falta de respeto a la gente que vino. En la oficina del bloque, en la oficina del bloque de la legislatura. La oficina de Echazú. Porque ¿quién es el presidente del bloque? Luis Echazú. Luis Echazú. Ahí va. Bueno. ¿Qué pasa con los diputados Alegría y Peralta? ¿Hay alguna novedad? Sí, no, hay un run. No sé si esto está confirmado, no está confirmado. ¿Habría algún chisporroteo ahí? Sí, hay chisporroteo porque justamente... ¿Alegría está enojado? Sí. No. Alegría no está feliz. Alegría se convirtió en ira. No, ¿cómo es este? Estoy pensando en intensamente, perdón. ¿Qué me pasa? Ya dijimos que fue... Sí, que ya dijimos que fue... La aclaración necesaria en este caso es que, una vez más, y si no veo mal, porque verdaderamente la imagen... No se ve bien. No, Garrido, otra vez, una vez más, el bloque por Santa Cruz votó 1 y 1. ¿Estuvo Garrido? No. Sí, no, votó a favor del veto. Y en este caso el diputado Acevedo votó afirmativo, porque votó negativo y estoy viendo la foto, digamos. Ajá. En negativo son los 84 votos negativos. Son los que están en rojo. Son los que le terminaron dando la ratificación al veto a Milei. Sí. Y justamente, al menos en la imagen oficial de diputados, aparece Garrido como uno de los que votó en negativo. ¿Pero él no se había manifestado en contra? Sí. Y Acevedo también, y Acevedo votó en positivo, digo. ¿Cuánto fue la diferencia, Juli? Ya te digo. El doble casi. Sí, son... No, porque en realidad tenían que juntar los votos negativos. Es casi el doble de afirmativos, 160 contra 84. El número era 84 a alcanzar en este caso. Y son 5 los que se abstuvieron. Bueno, 200. O sea, casi... Garrido votó... ¿Acompañó? Garrido votó a Milei. O por lo propuesto por Milei. Pero no había hecho... Yo, chicos, me perdí. No te perdiste. No. Pero él lo que había dicho, que iba a acompañar el veto o que no. Dijo que no. Dijo que no. Perdón. Hola, Dijo hola, que no, pero que hizo una advertencia respecto de que tampoco iba a acompañar la corrupción en las universidades. Sí, está bien, no acompañar la corrupción en las universidades por todo lo que... ¿Cómo no se acompaña? Digo, ¿cuál sería la estrategia para no acompañar la corrupción en las universidades, no? Hay un sistema, pues todo está previsto, está todo escrito en las leyes. Sí. Hay leyes y hay un sistema que está previsto para auditar a las universidades respecto de qué hacen con los fondos, ¿o no? Bueno, tiene que haber un organismo de contralor de eso. ¿Funciona el organismo de contralor? Digamos, esa es la vía de no fomentar la corrupción en las universidades. Digo. Bueno, sí. Está bien. Bueno, quedamos así, Garrido. Cuando venga vamos a preguntarle. Explicaciones. Qué bárbaro, pero qué barbaridad. Déjese hacer ruido, oiga, por favor. Por favor. Por favor, Claudia. ¿Vamos a seguir la sesión o no? No. ¿Qué es? Nada. ¿Musiquita? No, nada. Después mándeme eso que estaba viendo. Yo lo mandé eso, lo que pasa es que lo mandé en el grupo, pero no me dan bolilla. Se ríe Sandro. Lo voy a decir públicamente, chicos. Dice, y eso que lo mandé a las 10:30 de la mañana lo mandé. Así yo no, pero chicos. Bueno, hay fuentes peores. ¿Qué querés que te diga? Hay fuentes peores. Hay fuentes peores. De dudosa procedencia.
Y no sé, vamos a tener que ver ahora la lista de los que estaban presentes en la Cámara y ahí te digo, a ver qué tal la procedencia. Pero bueno. Vamos al resumen mejor, Clau, vamos al resumen. Mejor reír que no llorar. Sí. Pues la verdad que hoy es un día de miércoles, pero bueno. Pasó Jaime Álvarez, ministro de Energía, por este aire de la radio. En la nota cooperativa, Juan Jiménez, de las escuelas de la comunidad educativa Creciendo Juntos, ¿sí? En la nota cooperativa. De Moreno. Y bueno, Andrés Pérez no apareció, no hizo mutis por el foro, están enquilombados. En Puerto Deseado no lo dijimos, no se presentó el titular del Ejecutivo ni el paritario a la paritaria el día 8. Sí. Pasaron la paritaria para hoy, no se presentaron y hay un cuarto intermedio esta mañana a las 10 de la mañana. La gente, tanto del SOEM de Puerto Deseado como de ATE de Puerto Deseado, afiliada a la Asociación de Trabajadores del Estado, Trabajadores Municipales, están haciendo vigilia y esperando respuesta al pedido de recomposición salarial. Esperemos que mañana la sangre no llegue al río, como se dice. Sí. Bueno, acá en Río Gallegos también está suspendida la paritaria. Sí, la paritaria. A la espera de novedades. Sí, ¿Cuáles serán esas novedades? No sé, que se gane. Están esperando ganarse el 15-6. No, están esperando los números del INDEC. Por eso, si dice, están rogando que diga 3,4 la inflación para ofrecer 3. Claro. O 3,5, claro, pero sí, y si dice, superamos la inflación. Si dice, por ejemplo, que tenemos deflación en menos 2, tenemos que devolver el 2% de lo que nos subieron en Otro agosto. que están esperando humo blanco es la gente de ADOSAC, que retomaba paritaria hoy a la tarde, porque ayer hubo paritaria, no ofrecieron nada, están esperando una recomposición salarial, siguen pateando, y te digo que hay bastante descontento en el sector docente porque no hay aumento hace 3 meses. Más o menos. Así que en este contexto nacional es una barbaridad. Es una barbaridad. El viernes hay congreso provincial de ADOSAC y te digo que si no hay ofrecimiento durante esta jornada de día miércoles, ya te adelanto que la semana que viene va a haber medidas de fuerza, de acción directa. Podría haber. Va a haber medidas de acción directa, ya te lo digo. Te lo adelantamos acá en Fuera de Contexto. Después no digan que no les avisamos. Después no digan que no avisamos. Nos vamos a ir despidiendo, quédate en sintonía. Viene Javier Cebeso con Rock and Frío. Se viene a toda velocidad, a ver si cazan otra. Ayer exclusivísima. Llega el TN para Solás de Claudia Rataro. El Bium, está confirmadísimo. En 2025, Claudia, igual, allá por marzo de 2025. Igual. Está bien. Usted va a ir a ver el automovilismo con nosotros porque es fanática con la Pinto. Está muy lindo que la gente se divierta. Está muy bien. Lindo, está muy bien. Nos vamos a ir a acampar con Juli Quiroz, con el Pelado, ¿con quién más fuimos? Con Nica, con todo. Nos vamos todos allá, al autódromo. Trabajar. Hay que trabajar. Si escuchalo vos. Bueno, quédate en sintonía, está a toda velocidad. Y está la noche imberbe también hoy, con el equipazo. Hoy creo que hay definiciones de los temas. ¿Hoy están las definiciones o los cuartos de final? Creo que están los cuartos de final, ¿no? De los temas de melódico. Usted la vetaron, la corrieron. Usted a no mí puede participar. No puedo participar. No puede participar. Porque usted se pelea. Porque busca pleito. Porque no respeté las pautas. Y ¿sí? No respeté las ni las pautas de convivencia, le echó un par de insultos. Nada. Me imagino. Sí. Bueno. Recordá que está eso también. No soy fan destacado de la página, me retiraron la insignia. Te sacaron la insignia, el diamante, todo. Totalmente. Te sacaron todo. Bueno, esto fue todo por hoy. Mañana nos reencontramos. Acordate que mañana está en un momento relajá, así que prendete a la radio, seguí en sintonía de la 100.9. Chau, hasta mañana. Chau. Roquea con nosotros.